¿Alguna vez has tenido un sueño lúcido, una experiencia extracorpórea o un momento místico que te hizo cambiar de opinión sobre el mundo en que vivimos? ¿Alguna vez te has preguntado cómo y por qué sucedió? ¿Y alguna vez tuviste el deseo de tener otra experiencia similar? Es ese momento trascendental en el que abandonamos todo lo que sabemos y comenzamos a experimentar el ámbito de lo desconocido, como si el misterio del yo nos estuviera siendo revelado. Soy tu anfitrión, el Dr. Joe Dispenza, y en el episodio anterior comparamos los ámbitos del espacio-tiempo y el tiempo-espacio. El mundo material, el ámbito de la realidad tridimensional, el mundo de los sentidos, donde todo toma tiempo para suceder, y el mundo inmaterial, la quinta dimensión de la realidad y más allá, el mundo más allá de los sentidos, hecho de energía y frecuencia. En los próximos 2 episodios me gustaría desmitificar lo místico, al combinar la ciencia del mundo lúcido, que parece tan real en este momento, con la sabiduría ancestral, para mostrarte sistemas latentes en tu cerebro y cuerpo que, una vez activados, te llevarán a los ámbitos más allá del tiempo y el espacio. Es ese lugar en el que las civilizaciones antiguas que prosperaron durante miles de años estaban más interesadas. Espero que todo lo que aprendas en este episodio desmitifique lo místico para que puedas comenzar a explorar el mundo trascendental que existe más allá de tus sentidos. Comencemos por presentarte la glándula pineal y dos importantes neurotransmisores, la serotonina y la melatonina. Empecemos con la palabra pineal. La palabra pineal proviene del latín y significa con forma de piña. Y es que la glándula pineal parece una piña. No es coincidencia que haya recibido ese nombre. La glándula pineal es una glándula diminuta, poco más grande que un grano de arroz. Está justo entre la parte posterior de la garganta y la nuca. Es importante saber exactamente dónde está, porque cuando comencemos a practicar la activación de la glándula pineal, tendrás que saber dónde está y ponerle atención. Donde pones tu atención es donde pones tu energía. Y cuanto más le prestas atención, cuanto más te das cuenta, más te mantienes presente con ella, más comienzas a darle energía para empezar a activarla. La glándula pineal es muy sensible a la luz visible, la luz que proviene del sol o de las luces que tenemos en nuestro hogar y nuestras oficinas. Esa longitud de onda de luz. Una vez que se percibe la luz, cuando tenemos abiertos los ojos, el nervio óptico capta la frecuencia de la luz y envía una señal directamente a un núcleo en el cerebro llamado núcleo supraquiasmático. Ese núcleo activa el sistema nervioso simpático que activa la glándula pineal. Y la glándula pineal se ocupa, haciendo un neurotransmisor llamado serotonina. La serotonina es el neurotransmisor diurno, y una vez activado comienza a hacernos conscientes de que estamos en el espacio y tiempo. Y nos damos cuenta de que somos un cuerpo en un entorno y en un tiempo. Y produce una cierta frecuencia de ondas cerebrales llamada frecuencia de ondas cerebrales beta. Son las ondas cerebrales beta las que nos hacen poner la mayor parte de nuestra atención en el mundo exterior. La liberación de serotonina nos levanta y nos mantiene activos durante el día. Este gráfico representa esa pequeña frecuencia de luz visible que existe en todo el espectro electromagnético. Y es a esa pequeña sección de la realidad a la que son más sensibles nuestros ojos y nuestros sentidos. Cuando hay una inhibición de la luz o falta de luz, la falta de la longitud de onda de la luz que generalmente incide en la parte posterior del ojo, el nervio óptico, comienza a disminuir la liberación de serotonina en el cerebro. Y la inhibición de la luz envía señales al mismo núcleo en el cerebro, llamado núcleo supraquiasmático, que luego amortigua el sistema nervioso simpático. Ahora la glándula pineal comienza a producir una sustancia química llamada melatonina, y la melatonina es un neurotransmisor nocturno.
A medida que los niveles de melatonina comienzan a aumentar debido a la oscuridad de la noche, comenzamos a ralentizar nuestras ondas cerebrales a alfa, teta y por último a delta. Entonces, la melatonina permite que nuestro cuerpo se restaure y se regenere. La serotonina nos levanta en la mañana y la melatonina nos acuesta en la noche. Esos son dos importantes neurotransmisores que funcionan en un ritmo llamado ritmo circadiano. Cuando vives en determinado entorno, en determinado lugar del mundo y cuando sale y se pone el sol, la química de tu cerebro sigue a la luz. Hay un aminoácido llamado L-triptófano, que es la materia prima o el componente de construcción de la serotonina y la melatonina. El L-triptófano se convierte en 5-hidroxitriptófano, que se llama 5-HTP, y luego tiene lugar otro ciclo químico, y de repente tenemos la serotonina. La serotonina pasa a otro proceso biológico o bioquímico y se convierte en la N-acetilserotonina, que luego se convierte en melatonina. Son las sencillas rutas químicas de la glándula pineal, que es la alquimista en la parte posterior del cerebro, la que facilita este proceso en función de la longitud de onda o frecuencia de luz visible. Los niveles de melatonina están en su punto más alto durante un ciclo de 24 horas entre la 1 de la mañana y las 4 de la mañana. Es importante que lo sepas porque cuando meditamos para activar esa glándula antigua en la parte posterior del cerebro, siempre es importante saber que es una buena idea despertarse lo suficientemente temprano, cuando las materias primas están en su apogeo. Los niveles de melatonina tienden a disminuir a medida que aumentan los niveles de la hormona del estrés, y esa es una función muy adaptativa durante miles de años de ensayo y error en nuestro ambiente. Cuando hay un evento estresante, un evento peligroso, cuando hay una percepción de algo amenazante en el medio ambiente, activamos las hormonas del estrés, el sistema nervioso de lucha o huida, el sistema nervioso simpático y nos preparamos para el peligro. Así que mientras percibamos una amenaza en el mundo exterior, tiene sentido que no sea buena idea ir a dormir porque dormir significa que serías más vulnerable y posiblemente una presa. A medida que los niveles de melatonina disminuyen y aumentan las hormonas del estrés, nuestros patrones de sueño se interrumpen porque la materia prima que nos hace dormir disminuye. Ahora, a medida que los niveles de estrés disminuyen y salimos del modo de supervivencia, del modo de emergencia, entonces los niveles de melatonina aumentan y el cuerpo se puede restaurar, regenerar y reparar. La investigación sobre la melatonina ha sido profundamente interesante porque hay muchos procesos biológicos importantes en los que participa la melatonina. La melatonina promueve la reparación y replicación del ADN. Detiene la sobresecreción de cortisol como respuesta al estrés. En otras palabras, si tus niveles de melatonina comienzan a subir, disminuirán tus niveles de la hormona del estrés. Y a veces, una pequeña administración o una adición de melatonina es suficiente para comenzar a disfrutar un sueño reparador. Mejora el metabolismo de los carbohidratos. Ahora, este es un concepto interesante, porque en la antigüedad, cuando estábamos estresados o viviendo en modo de supervivencia, muchas veces eso significaba hambruna o falta de alimento. Cuando se activa el gen de supervivencia, el cuerpo tomará carbohidratos y los almacenará como grasa para que tengamos una reserva de energía en el cuerpo. Las personas que están constantemente bajo estrés siempre ingieren carbohidratos y los almacenan como grasa. La melatonina tiende a romper ese ciclo. Reduce los niveles de triglicéridos, inhibe la arteriosclerosis o el endurecimiento de las arterias. Aumenta las respuestas inmunes tanto celulares como metabólicas. Disminuye ciertos desarrollos tumorales en animales de laboratorio. En ciertos animales de laboratorio aumentó la longevidad en un 25%. Tiene un papel neuroprotector muy importante en el cerebro. Aumenta el sueño REM. Es un importante eliminador de radicales libres, un antioxidante. Antioxidante significa anticancerígeno, antienvejecimiento, antienfermedades cardíacas, antiapoplejías, antineurodegenerativo, antiinflamatorio y antimicrobiano.
Quiero que recuerdes esos puntos importantes sobre la melatonina, porque es esencial para que nuestro cuerpo se repare y se regenere. Este es el ojo de Horus, un antiguo símbolo de la cultura egipcia. Al lado mostramos una sección sagital del cerebro. Si tomas las dos mitades del cerebro, las divides por la mitad y las separas, estarías mirando una vista lateral del cerebro. Hay una semejanza muy llamativa entre el cerebro límbico, el lugar donde habita el sistema nervioso autónomo, y el ojo de Horus. Es importante que comprendas que esto representa algún tipo de visión interna. Se sabe que la glándula pineal se le llama tercer ojo, porque una vez que es estimulada y activada al siguiente nivel, nos brinda una visión interna profunda. Esto es lo que se llama la constante de Fibonacci, o razón áurea. Si siguieras esa razón áurea alrededor de la circunferencia del cerebro, terminaría en el lugar exacto donde está la glándula pineal. Muchas cosas en la naturaleza, desde el universo hasta los caracoles y la forma interna de una flor, representan este patrón de razón áurea. La glándula pineal tiene una vena, una arteria y un nervio entrando y una vena, una arteria y un nervio que salen de ella y tiene un suministro de sangre muy rico y denso. Échale un vistazo a este artículo que descubrí. Caracterización y papel potencial de la transducción electromecánica. Nuevos cristales en la glándula pineal. El resumen dice que la glándula pineal es un transductor neuroendocrino que secreta melatonina, responsable del control fisiológico del ritmo circadiano. Se ha estudiado una nueva forma de biomineralización en la glándula pineal humana. Se compone de pequeños cristales de menos de 20 micrómetros de longitud. Esos cristales podrían ser responsables de un mecanismo de transducción biológica electromecánica en la glándula pineal debido a su estructura y sus propiedades piezoeléctricas. Esas son muchas palabras, pero solo hay 3 palabras a las que quiero que presten atención: propiedades piezoeléctricas y transductor. Solo recuerda esas. Ahora, en la siguiente página dice que los microcristales de la glándula pineal aparecen como una pila de romboedros delgados con sus superficies planas en una normal al eje largo del cristal. Si tuvieras que visualizarlo, son cristales de carbonato de calcio o calcita con forma de romboedro que se apilan uno encima del otro en la glándula pineal. Y cuando se aplica una tensión mecánica y se comienza a comprimir esos cristales, la compresión de esos cristales empieza a producir un campo electromagnético externo. Es decir, toman una forma de energía, la tensión mecánica, para convertirla en otra forma de energía, una carga eléctrica. Esos son los cristales romboédricos que se mencionan en ese artículo y los tienes en la glándula pineal. De hecho, muchos vertebrados los tienen en su glándula pineal. Las palomas mensajeras, por ejemplo, tienen esos pequeños cristales como tú y yo, que son muy sensibles a la energía electromagnética. Y debido a que la Tierra tiene su propio campo electromagnético, las palomas pueden sintonizar la señal más fuerte y orientarse entre un lugar y otro por ser sensibles al electromagnetismo. Es información que captan, que trasciende sus sentidos. Quiero hablar sobre el efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico es la capacidad de ciertos materiales para generar una carga eléctrica como respuesta a una tensión mecánica aplicada. La palabra piezoeléctrico se deriva del griego piesein, que significa apretar o presionar. Piezo en griego significa empujar. Una de las características únicas del efecto piezoeléctrico es que es reversible, lo que significa que los materiales que exhiben el efecto piezoeléctrico directo, la generación de electricidad cuando se aplica estrés, también exhiben un efecto piezoeléctrico inverso, la generación de estrés cuando se aplica un campo eléctrico.
Sigue conmigo en esto porque cuando el material piezoeléctrico se coloca bajo tensión mecánica, un desplazamiento de las cargas positivas y negativas se centra en el material, lo que resulta en un campo eléctrico externo. Cuando se invierte, el campo eléctrico externo estira o comprime el material piezoeléctrico. Son muchas palabras, pero quiero que sigas conmigo porque voy a desmitificar ese proceso. ¿Cómo podemos comprimir esos cristales dentro de nuestro cerebro? ¿Cómo podemos aplicar el estrés mecánico? Si nuestro cerebro está encerrado en esa caverna de marfil llamada cráneo, ¿cómo entramos allí y comprimimos esos cristales? Dentro de tu cráneo, tu columna vertebral y el hueso en la base de la columna llamada sacro está el sistema más delicado del cuerpo, llamado sistema nervioso central. De hecho, sin la ayuda del sistema nervioso no podrías digerir comida, vaciar la vejiga ni parpadear. Sin el sistema nervioso no podrías moverte. Piensa en tu sistema nervioso como los cables eléctricos que te hacen funcionar. Dentro de ese sistema cerrado hay un fluido llamado líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo tiene algunas funciones básicas. Actúa para crear flotabilidad en el sistema nervioso central. Actúa como neuroprotector antitraumático en caso de que haya movimiento o desaceleración. Es el fluido que protege el cerebro y la médula espinal contra bordes óseos. Actúa para transportar fluidos y otras sustancias químicas y nutrientes a diferentes partes del cerebro en el sistema nervioso. Y por último, tienen un papel importante para mejorar la conductividad o las cargas eléctricas en el sistema nervioso. Cuando inhalas, las suturas del cráneo se abren. Y cuando exhalas, las suturas del cráneo se cierran. Al mismo tiempo, en la base de tu columna vertebral, donde está el hueso sacro, cuando inhalas, el hueso sacro se flexiona hacia atrás y cuando exhalas, el hueso sacro se flexiona hacia adelante. Visualiza esto conmigo. La inhalación hace que las suturas se abran. Hay más volumen en el cráneo y la flexión del hueso sacro hace que el fluido cefalorraquídeo drene por gravedad. Cuando exhalas y el hueso sacro se flexiona hacia adelante, el sistema y las suturas se cierran y comienza a propagarse una onda para mover el líquido cefalorraquídeo hacia arriba, contra la gravedad. Ahora, si tuviera que cargar una molécula de líquido cefalorraquídeo, marcarla y seguirla durante el transcurso del día, ese líquido cefalorraquídeo se movería desde la base de la columna vertebral hasta 4 cámaras llamadas acueductos o ventrículos. En el cerebro pasaría completamente y descendería. A una persona sana le tomaría 12 horas mover ese líquido cefalorraquídeo a lo largo de todo el sistema. En cierto sentido, lavamos el cerebro 2 veces al día. ¿Qué sucedería si contrajeras los músculos intrínsecos de tu cuerpo, los que usas para la eliminación y los que usas para las relaciones sexuales? Contraes la parte inferior del abdomen, alas el ombligo hacia la columna vertebral y contraes la parte superior del abdomen. El acto de contraer esos músculos intrínsecos, las llamadas bandas en la antigua tradición del yoga, a medida que aprietas esos músculos, comienzas a empujar hacia arriba el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasaría si tomaras una respiración lenta y constante? Y mientras sigues lentamente tu respiración y contraes esos músculos intrínsecos, mientras sigues y llevas eso hasta la glándula pineal y continúas respirando, manteniendo la atención en esa glándula pineal, ese es tu objetivo. El acto de contraer esos músculos y contener la respiración comenzaría a empujar el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro. Y a medida que contienes la respiración, empujas el líquido cefalorraquídeo contra los cristales de la glándula pineal y aplicas una tensión mecánica. Luego, el estrés mecánico comienza a activar eléctricamente esos cristales. Cuando esos cristales se activan eléctricamente, estamos encendiendo el receptor de radio en el cerebro. Ahora bien, echa un vistazo a los ventrículos en el cerebro.
Tienes un cuarto ventrículo que se encuentra cerca del tallo cerebral. Echa un vistazo al tercer ventrículo. Ese lugar, esa esquina justo allí es donde se encuentra la glándula pineal en ese callejón sin salida. Luego tienes dos ventrículos laterales. Ahora, mira esto. Estos son los ventrículos. Y se parece mucho al ojo de Horus del que estábamos hablando. Aquí está el movimiento de ese fluido. Puedes ver que sube del cuerpo al cerebro, pasa a través de todos esos acueductos, viaja a lo largo de la superficie de la parte superior de la neocorteza y se drena todo el camino hacia abajo. Cuando inhalas y respiras lenta y constantemente y coordinas esa respiración con una contracción de los músculos, lo que estás haciendo es llevar energía al cerebro al activarlo eléctricamente. Este es un imán. Un imán tiene un polo norte y un polo sur. Cuanto más fuerte es la polaridad entre el polo norte y el polo sur, más fuerte es el campo electromagnético invisible que existe alrededor del imán. No puedes ver ese campo con tus sentidos, pero existe. De hecho, si tomas un imán y lo colocas sobre virutas de metal, esas virutas de metal comenzarían a organizarse según el patrón del campo electromagnético. La energía tiene un efecto sobre la materia. Tu cuerpo también es un imán. Tiene un polo norte y un polo sur. Y las culturas asiáticas lo saben desde hace miles de años. Algunas de las investigaciones que se realizaron en la Universidad de Yale en los años 40 sobre el estudio de los huevos de diferentes vertebrados mostraron que al estudiarlos, el 100% de las veces, la carga positiva siempre estaba en la cabeza y la carga negativa siempre estaba en la cola, lo que significa que hay un campo electromagnético invisible que de hecho tiene la misma forma del huevo. Bueno, el cuerpo tiene los mismos mecanismos. Sabemos que cuando tenemos 35 años, la mayor parte de nuestra energía se almacena en el cuerpo. Subconscientemente, el 5% se almacena en el cerebro y la mente. ¿Por qué? Porque si tienes ciertos pensamientos que producen ciertos químicos que te hacen sentir de cierta manera, y esos pensamientos están conectados con la ira, la agresión, el miedo, la culpa, sufrimiento o la vergüenza, estás tomando pensamientos y guardándolos como energía, sintiendo la misma emoción en estos centros inferiores del cuerpo. De la misma manera, cuanto más vivamos en esos tres primeros centros de nuestro cuerpo, más nos pasaremos en ese campo invisible de luz e información y lo convertiremos en química. Estamos haciendo que el campo que rodea nuestro cuerpo se encoja y nos volvemos más materia y menos energía, más partículas y menos ondas. Estos primeros tres centros son consumidores de energía, por lo que estamos tomando del campo y convirtiéndolos en química. Estamos desperdiciando nuestra fuerza vital, así que somos como un pedazo de metal que ya no tiene campo electromagnético o un pedazo de metal que ya no es un imán. Y ahora tenemos toda esa energía almacenada en el cuerpo y una cantidad muy pequeña de energía almacenada en el cerebro. Entonces debe haber una manera de sacar la mente del cuerpo y devolver esa energía de nuevo al cerebro. Y tomar toda la energía que usas para ser un bebé, toda la energía que usas para digerir tu cena, toda la energía que usas para reaccionar ante alguien o algo, y en lugar de liberarla, queremos enviarla al cerebro. La respiración es la forma en que le devolvemos energía al cerebro. El líquido cefalorraquídeo está hecho de proteínas, sales y soluciones. Si tomas proteínas y sales y las viertes en una solución, desarrollarán una carga, ya sea positiva o negativa. Ganarán o perderán electrones. Entonces, cuando haces esta respiración, comienzas a inhalar y aprietas esos músculos. El acto de apretar esos músculos y respirar y coordinar ese acto mueve el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro. Si tomas una molécula cargada y aceleras, vas a producir un campo externo llamado campo de inductancia. Si mueves varias moléculas cargadas, crearás un campo de inductancia más grande.
Y una vez que comienzas a mover energía así, como un imán, comienzas a producir lo que se llama un campo toroidal. Y muchas cosas en la naturaleza, desde la forma de una manzana hasta el universo o un huevo, se asemejan a ese campo toroidal. La mayoría de la gente tiene la mayor parte de su energía almacenada en sus primeros tres centros. Tal como sacar líquido con una pajilla, extraemos esa energía con una respiración lenta y constante por la nariz, en un intento de llevarla a la glándula pineal. Y una vez que esa energía pasa del cuerpo al cerebro y comienza a producir más energía en el cerebro, deberíamos comenzar a ver el mismo efecto que un imán. Y es la respiración intrínseca, la contracción de esos músculos junto con la respiración lenta y constante y tener nuestra atención en el objetivo, y una vez que la energía comienza a moverse, sucede algo sorprendente. Hay una activación del sistema nervioso simpático. Y cuando se activa el sistema nervioso simpático, está tomando toda la energía, que normalmente se almacena en esos primeros tres centros. La energía que se necesita para ser un bebé, para digerir la comida, para escapar de un depredador o reaccionar ante alguien o algo. Y ahora esa energía viaja hasta el cerebro. El sistema nervioso simpático se enciende y una vez que se enciende se produce una excitación y esa energía se mueve hasta el cerebro. Y una vez que llega al cerebro comienza a producir un campo electromagnético externo. La energía en la base de la columna es mucho más lenta. A medida que avanza, la energía se acelera. Una vez que esa energía se mueve desde la base de la columna hasta el cerebro, como un imán, comenzaremos a producir un campo electromagnético ambiental. La glándula pineal tiene pequeños cilios, vellosidades a su alrededor. Cuando aguantas la respiración y finalmente exhalas, y permites que el líquido cefalorraquídeo se acelere, la aceleración de ese líquido cefalorraquídeo comienza a estimular, a hacerle cosquillas a esos pequeños cilios. Y a medida que comienzan a estimularse, la glándula pineal comienza a liberar productos químicos sagrados, sobre los que hablaremos en el próximo episodio. Entonces, al inhalar y extraer hacia arriba esa energía, una vez que se enciende el sistema nervioso simpático y se fusiona con el sistema nervioso parasimpático, la persona va a liberar una enorme cantidad de energía en el cerebro. Hay una puerta en el tallo encefálico llamada puerta talámica, y esa puerta normalmente está cerrada y participa en un sistema llamado Sistema de Activación Reticular o RAS. El RAS es responsable de los niveles de conciencia. Si tu gato está en la cocina y derriba algo o escuchas a alguien afuera en medio de la noche, es el sistema de activación reticular el que te lleva a un mayor nivel de conciencia. Pero la mayoría de las veces, la estimulación proviene de nuestros sentidos, lo que estamos escuchando o lo que estamos viendo. Ahora, cuando la excitación del sistema nervioso simpático ocurre de esa manera, una vez que la energía se eleva y la puerta se abre, se mueve hacia el cerebro. El cerebro entra en un estado superconsciente o supraconsciente, y los patrones de ondas cerebrales que se crean se denominan patrones de ondas cerebrales gamma. Y los patrones de ondas cerebrales gamma están asociados con la superconsciencia o la supraconsciencia. Y la persona tiene ahora una activación en su cerebro, y está superconsciente, supraconsciente, pero los sentimientos y la excitación son más como de felicidad y éxtasis. La persona está teniendo una tremenda liberación de energía en el cerebro, y en cierto sentido es casi como tener un orgasmo en el cerebro, y esa es la liberación de la Kundalini. Ahora que tienes una comprensión de la glándula pineal y cómo activarla, en el próximo episodio hablaremos sobre cómo la glándula pineal, una vez encendida, actúa como un receptor de radio para captar información más allá de los sentidos en imágenes significativas y lúcidas, de la misma manera que una antena de televisión capta frecuencias y las decodifica en imágenes. En otras palabras, descubriremos la ciencia que hay detrás de unir la física de la frecuencia y la energía con nuestra biología y nuestro cerebro. Está atento, porque te mostraré escáneres cerebrales en tiempo real para demostrarte que es posible. Soy el Dr. Joe Dispenza, tu anfitrión para Rewire, y espero verte en el próximo episodio, cuando iremos más allá del ordinario hacia lo extraordinario.